Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Ya lo dijimos, en un ratito está la jefa del PRO, la responsable de la coalición gobernante hasta hace 2 años. Va a estar Patricia Bullrich con nosotros. Vamos a hablar también con Lucas Romero y con el profesor Juan Carlos de Pablo. Y además los títulos de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde vamos a ir? Vamos a hablar de la carta de Cristina Kirchner que rompió el silencio y qué mensajes le había mandado Cristina Kirchner por elevación a Alberto Fernández antes de esa carta. Y en provincia de Buenos Aires no va a haber cambios de gabinete. Rosario, ¿por dónde vamos? Más allá de las negociaciones de distintos sectores de la Alianza del Frente de Todos, Alberto Fernández ya tomó una decisión que tiene que ver con que no quiere más a Guado de Pedro en su gabinete, o sea, no quiere que sea más el ministro del Interior. Está hablando con los gobernadores para que los gobernadores sean el que elija a un funcionario. Hay que ver qué es lo que pasa después de esta carta de Cristina Kirchner. Martín Angulo. Vamos a contar por qué y quiénes son los funcionarios del área judicial del gobierno que no renunciaron, a diferencia del ministro de Justicia, Soria. Y también vamos a contar por qué hoy, en el medio de esta crisis institucional, Cristina Kirchner fue noticia en una de sus causas en los tribunales de Comodoro Pi. Los 2 puntos en donde en este momento tiene la atención la política argentina son Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. La doctora Fernández se encuentra en el Congreso de la Nación, Alberto Fernández se encuentra en la Casa de Gobierno, en Olivos, perdón, allí lo estamos viendo en este momento. Liliana Caruso, estás en la residencia de Olivos. ¿Qué movimiento hay allí en el entorno del presidente? Buenas noches, Luis. Exactamente, un entorno que tiene que ver y el movimiento que tiene que ver justamente con el entorno del presidente. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy durante todo el día el albertismo puro estuvo acá, en la quinta presidencial de Olivos. Desde esta mañana que el presidente decidió reunirse con los suyos, con sus representantes aquí. No se movió de este lugar. Hay mucho hermetismo, en realidad no salió nadie a hablar, ni pudimos ver exactamente por dónde ingresaban hoy los funcionarios. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, te estoy mostrando una fachada distinta a la que siempre te muestro, que es siempre por la calle lateral, por en la calle donde vemos el portón, ¿no? Pero hoy estamos sobre Maipú, ¿por qué? Porque el otro portón está cerrado, estuvo durante todo el día vallado, nos dicen que es por un problema que tiene el portón y no se podía abrir. Por eso estábamos esperando acá a los funcionarios. Sin embargo, algunos trataron de eludir a la prensa, entraron por otro lado. Por ejemplo, estuvieron los gobernadores que se acercaron aquí, estamos hablando de Uñac, por ejemplo, y de Mansur, que hablaron con el presidente durante todo el día. Luego también vino hasta este lugar Santiago Cafiero, una vez que salió de la Casa de Gobierno, vino aquí porque la reunión era aquí justamente con la gente de prensa también del presidente. En realidad esos son los movimientos. Y también, por ejemplo, Vilma Ibarra, que también salió de la Casa de Gobierno. Es decir, el camino, si se quiere, Luis, sí, era de Casa Rosada acá, hablando siempre de aquellos que son, y te repito, albertismo puro, para decidir qué iban a hacer. Primero con las medidas que se están analizando próximamente. Luego, ¿qué va a pasar de acá a noviembre? Y con el tema de las renuncias. Y el tercer punto era el viaje a México. Claro. Tan discutido hoy, tanto que se habló de si va o no va. Acá hay distintas versiones. Lo que nos dicen de Cancillería es que el avión está listo. Está siempre listo por si el presidente que tiene una reunión virtual. La información, Lili, que tenemos es que no viaja a México, Rosario, ¿verdad? Bueno, era la discusión. La idea, sí, Lili, era la discusión hasta las horas previas a la carta de Cristina Kirchner. O sea, ellos en el gobierno un sector evaluaba y le decía a Alberto Fernández, viaja a México, porque el viaje a México significa de un gesto de tranquilidad, de que confiamos, justamente, de que confiamos en la vicepresidenta, que no hay problema de institucionalidad en que la vicepresidenta se quede a cargo de la presidencia. Pero bueno, esta carta me parece que hace rever todo. Alberto Fernández no puede estar 7 horas en vuelo
cuando tiene esta crisis interna con Cristina Kirchner, porque pensemos que son horas de vuelo en las que está totalmente desconectado. Sí, Es totalmente. un golpe Claro, para las exactamente. aspiraciones de la Argentina de conducir, de acceder en realidad a la presidencia pro tempore de la CELAC, porque de alguna manera iban a ir a juntar los votos que le permitían a Argentina acceder a ese lugar, ¿no? Se venía trabajando mucho, ¿no, Lili? Sí, y una cosa que averiguamos acá con respecto a la CELAC, tratamos de hablar con autoridades allá para ver qué nos decían. Formalmente, ¿habían recibido desde la CELAC y desde México la no asistencia del presidente? ¿Y sabés qué nos dijeron? Que no recibieron nada. Es decir, que para ellos todavía es posible que Alberto Fernández esté en la CELAC, esté en México con el aniversario justamente de la independencia de ese país. Por lo tanto, si no hay una comunicación formal que diga no voy a ir, o no va a ir en caso que lo digan los representantes del presidente, la verdad que queda la duda. Claro. Está entre que sí y que no. Esta es la situación que se está viviendo. Allá no lo saben. Vamos a sumar, Liliana, a Gabriel Prósperi, que está en el otro centro, en el otro epicentro de la tensión, que es el Congreso de la Nación, en donde se encuentra la vicepresidenta de la Nación. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, ¿cómo te va? Bueno, aquí mucho movimiento en el Congreso de la Nación también, con la presencia de Sergio Massa. Está su camioneta aquí estacionada en este playón, la tenemos también en imagen allí. Esa es la camioneta de Sergio Massa, del presidente de la Cámara de Diputados. Y nos están informando que hace un rato también habría ingresado por aquí, por el Senado, por la calle Hipólito Yrigoyen, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Todavía no podemos ratificar en calidad de qué y a qué vino Axel Kicillof, para reunirse con quién, pero nos han informado que estaría por la calle Hipólito Yrigoyen, habría ingresado por allí directamente al Senado de la Nación. Esto es lo que estamos chequeando. Imagínate, Luis, que son informaciones que vuelan permanentemente, por eso es que queremos checarla muy, pero muy bien y sensudamente para tener la información para los televidentes que tengan justamente esta idea de por qué el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si es que ha ingresado, como decía el Senado, está aquí. Pero como te decía, a mí me parece, Gabriel... La camioneta de Sergio Massa. Sí. Me parece, Gabriel, Liliana y mis compañeros aquí en el estudio, que es interesante trazar este mapa que estábamos tratando de hacer respecto de cómo está dividida hoy la coalición. Está claro que Sergio Massa y el kirchnerismo o el cristinismo están del mismo lado. O sea, me da la impresión de que hoy... Bueno, en estos año y medio de gestión, casi 2 años, Sergio Massa fue un aliado incondicional del kirchnerismo. Sin Incluso duda. fue un aliado que jugó cada partido con Máximo Kirchner, de eso no hay dudas. Sorprendió que Sergio Massa en estas horas no haya hecho presentar las renuncias a su gabinete, a sus ministros, Alexis Guerrera en el Ministerio de Transporte, Malena Galmarini en AISA. No lo hizo porque fue a ver ayer a Máximo Kirchner, habló con Máximo Kirchner, él se puso como mediador, como garantía, pero no hizo ningún movimiento público ni a favor de uno ni a favor del otro. No, porque digo, en términos políticos es interesante. Nosotros, creo que Nacho y yo somos los que tenemos esta posición de no se vuelve de una carta semejante. ¿Cómo volvés? Y creo que Martín se suma también a lo mismo. ¿Cómo se vuelve? Hay que recordar el historial de desencuentros, peleas y griteríos que hubo entre Cristina y Massa. Su negación hasta de salvarse. Por eso, o sea, si no estaban juntos en la alianza, pero recordemos, Massa, voy a barrer con los ñoquis de la cámpora. Exactamente. O sea, Massa rompiendo y ganándole la elección al kirchnerismo. Bueno, se unieron y la gente los votó todos unidos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Por eso la pregunta es, Gabriel, si a vos te parece desde el Congreso que Sergio Massa va a intentar hacer esta mediación después de la dinamita pura que puso Cristina Kirchner con la carta para defenderse a sí misma. Obvio, Cristina usa la primera persona al singular como poca gente la usa, digo, como en el abuso de la primera persona al singular. Si hay posibilidad de que Massa pueda intentar algo con la dinamita puesta por la nueva carta. Sí, y si lo está haciendo a distancia o si en estos momentos también está reunido aquí en el Congreso de la Nación, en sus oficinas como presidente de la Cámara, porque también podría estar Máximo Kirchner aquí en el Congreso de la Nación. Uno de los automóviles estacionados aquí podría ser el del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Por eso es que estamos chequeando permanentemente la información. Aquí estamos todos los colegas con los teléfonos en la mano, Luis. Te puedo asegurar que es una noche también ardiente en materia informativa. Reitero, con esta
información de que estaría el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que había ingresado al Senado por la calle Hipólito Yrigoyen, que el presidente de la Cámara de Diputados está aquí adentro, la posibilidad de que esté Máximo Kirchner. En definitiva, tenemos nuevamente una noche muy, pero muy caliente. La noche que tuvimos caliente en la Casa Rosada, la tarde en la Quinta de Olivos y ahora aquí en el Congreso de la Nación, ¿no? Liliana, ¿hay algún tipo de reacción, obviamente en off, ultra off, del sector del Ministerio de Comunicación? Porque creo que ahí hay, en la carta, hay una mirada directamente un misil hacia Juan Pablo Biondi. ¿Alguien se acercó a ustedes, los periodistas, Liliana, allí en Olivos, para manifestar algún tipo de reacción? No, en absoluto. Además le enviábamos mensaje porque estaba Vitovelo y Biondi aquí durante todo el día. Biondi fue el primero que se retiró cerca de las 4:30, 5 de la tarde. Incluso fue uno de los primeros que se retiró, pero no contestaron ninguno de los mensajes. Llamó mucho la atención, pero bueno, era lo que sabíamos y posiblemente... No querían decir absolutamente nada. De hecho, por eso te decía que era muy difícil saber en qué puerta podían ingresar hoy los funcionarios. Acá para nosotros era una sorpresa cuando llegamos y nos encontramos que la calle, la del portón famosa, la que siempre estamos allí parados y siempre les mostramos a ustedes que ingresan los funcionarios, pudieran hacerlo. Totalmente. La verdad que el hermetismo es absoluto, exactamente. Nadie quiere decir absolutamente. Lo vivimos ayer con el Frente Renovador, lo vimos, ¿no? También. Bueno, allí que está, no querían decir absolutamente nada. Allí está Liliana Caruso para que lo veas en imagen física, intentando saber cuál va a ser la reacción del presidente de la Nación. Lo ves también a Gabriel Prosperi en el Congreso. Y ya está con nosotros Lucas Romero, analista político. Hola Lucas, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Primera impresión de lo que estamos viendo, podés mirar para este lado. En este estudio de televisión la gente se mira a los ojos. ¿Primera impresión? Bueno, me parece que estamos viendo a la coalición gobernante con dificultades para procesar un aspecto estratégico en un momento de mucho riesgo, que es cuál es la interpretación que se hace del resultado y cuáles son las acciones que hay que tomar como consecuencia de ese resultado electoral. Y la coalición no está pudiendo procesar, digamos, ese conflicto. Hay una puja entre la vicepresidenta y el presidente y eso complica, digamos, la toma de decisión frente a un resultado tan adverso, ¿no? Los más fundamentalistas de este estudio, que somos Angulo, Ortel y yo, la excluyo a Rosario, que es la más pragmática. Claro. En el ejercicio hay que acordar, hay que gobernar, vamos. No, yo quiero que... Perdón, yo quiero que acuerden. También. Yo quiero que acuerden. Pero nosotros decimos, ¿cómo volvés? Por favor, que acuerden, que se tranquilice todo. ¿Te cuento en la Legión Mía o estás ahí? Yo creo que no, pero quiero que sí, pero creo que no. Angulo y yo decimos, de esto no se vuelve. ¿En política se vuelve todo? A ver, hay un aspecto que me parece que nos puede llevar a pensar que, digamos, todavía la crisis puede mantener un cauce, que es que todos los actores que intervienen en esta crisis son conscientes, seguramente, y esto es un supuesto, de que una fractura de la coalición los deposita en un escenario de mucho más riesgo, sobre todo porque falta la segunda vuelta electoral, en donde esta coalición se juega mucho. Porque hay un aspecto por ahí que a veces se soslaya. Digo, si el resultado electoral es más adverso en noviembre, la coalición puede estar poniendo en riesgo, por ejemplo, la conducción de la Cámara de Diputados. Claro. Si la oposición queda con más bancas que el oficialismo... Pero debería dársela. Pero ayer Elisa Carrió dejó A ver, Liliana Caruso, urgente. ¿Qué pasa, Liliana? Sí, Gabriel Catopodis, como te dije, Luis, iban a venir los intendentes también. Se hablaba mucho de hoy de la llegada de Gabriel Catopodis aquí y también de Juanchi Zabaleta. Vinieron por esta puerta que es, claro, es la verdad el desconcierto de ellos también, porque no saben por qué puerta iban a ingresar. Ahora, si realmente no saben por qué puerta entrar, estamos en complicaciones, ¿no? O sea, yo te digo... complicados. Y van a ir... Claro, van a ir por el lateral donde siempre se van a encontrar también con un vallado. Lo que nos contaban era que realmente entraban directamente por Libertador y por el túnel que está en Libertador. Realmente todavía no lo sabemos, hoy no lo pudimos comprobar, dábamos vueltas, pero fue imposible. ¿Pero por qué está Catopodis? Gabriel Catopodis y Juanchi Zabaleta. Esos dos nombres se hablaron hoy durante todo el día, que iban a venir aquí para juntarse con el presidente porque forman parte de este albertismo puro que te decía. Y la idea, aparentemente la primera idea, era que vuelvan a sus distritos, en este caso San Martín y Hurlingham, para trabajar desde el municipio hacia o con caras
a las elecciones de noviembre. Es decir, que vuelvan a reunir a su tropa, que hagan un trabajo de base, porque evidentemente los necesitaban ahí. No lo sabemos si esto va por lo menos a progresar a esta idea, a hablar de otro tipo de, quizás algún anuncio especial de cada uno de ellos, pero de estas presencias estuvieron hablando hoy durante todo el día. El primero a llegar entonces, Gabriel Catopodis, recién. Ahí lo veíamos a Catopodis, digo, pero acá el problema que me parece el presidente enfrente, gracias Liliana, el presidente enfrenta es, rearma un gabinete en estos 2 meses, que todo parece signado con la prevención de hacer un pronóstico a la Argentina, a que se repita la derrota y volvés a quemar al gabinete que nombraste ahora. Sí, yo no coincido con ese razonamiento. Yo creo que la derrota, el efecto que una derrota puede producir en la reestructuración de un gabinete fue el efecto que produjo la primaria. En todo caso, si la derrota es reiterada en noviembre, es la consecuencia de un proceso que tiene continuidad. Así que no desgastás. Te nombro a vos ahora ministro de Interior. No, y creo, volvés a perder. Creo que la posición de Cristina es, tenemos que reaccionar frente a esta derrota, no frente a una derrota que puede ser peor si no reaccionamos. Esa es la discusión que no está pudiendo ser procesada dentro de la coalición. Y yo creo que hay un factor que conspira para que no sea procesada, que es el error de diagnóstico del presidente respecto de su situación de debilidad política. Claro. El presidente cree que está en condiciones de imponerse y de resistir al sector más poderoso de la coalición, que le está imponiendo una lectura del resultado y una reacción al resultado. Pero ¿no es paradójico que en el momento de mayor colecta de caudal político personal del presidente, que el año pasado se sometía a los designios de la vicepresidenta y en el peor momento se siente empoderado? O sea, es como un astigmatismo de poder, ¿no? Mira, Luis, yo creo que aplica mucho la frase que Churchill le dijo a Chamberlain cuando trataba de contener a Hitler, le dijo: pensaste que podías optar entre la deshonra y la guerra, optaste por la deshonra y tuviste la guerra. Claro. Alberto Fernández se ha venido deshonrando en ese sentido, ha venido abandonando el perfil del Alberto Fernández diferenciado del kirchnerismo y hoy en una situación de mucha debilidad quiere dar la guerra, cuando está absolutamente deshonrado. Yo creo que el desconocimiento de esa situación de debilidad del presidente es lo que ocasiona esta crisis. Porque si el presidente reconociera la situación en la que está, vería claramente que la única opción que tiene de consolidar el proceso político, retomar el control, es darle la interpretación que ese sector más importante de la coalición le está proponiendo, reestructurar el gabinete y ver si se puede rescatar la elección. Hay la versión que del lugar en donde está Gabriel Prosperi, que es el Congreso de la Nación, prontamente la vicepresidenta va a ir a su casa. En este último lugar está Marcelo Padovani. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Estamos aquí en Juncal, Uruguay, donde vive la vicepresidenta de la Nación, aquí en un quinto piso. Yo te quiero mostrar, bueno, el departamento está apagado. A ver, contemos, 1, 2, 3, 4, el piso, sí, el quinto piso. Ahí está donde, no sé si se ve, pero hay una bandera allí, que hace bastante que está. Bueno, está todo apagado, con las ventanas cerradas. Hubo algunos aprestos de parte de Policía Federal, que es la seguridad de la vicepresidenta, como que iba a salir, pero evidentemente Luis salió por algún otro lugar, la vicepresidenta, porque por ninguna de estas 2 puertas, o al menos no por la puerta principal, salió la vicepresidenta. Te estoy hablando de cerca de las, a ver, ya te digo, 19:40 aproximadamente fue este movimiento que te estoy relatando. Después se fueron los autos, el de la vicepresidenta y el de custodia, y así está la situación. De hecho, había algunos militantes acá, Luis, también, y vecinos del barrio, que cuando pasan estas cosas, cuando ven cámaras, gente de prensa y fotógrafos también, se juntan a curiosear a ver qué es lo que está pasando. Bueno, ahí ya prácticamente aquí no ha quedado nadie, Luis, y así está la situación en la casa aquí en Recoleta, en el departamento, mejor dicho, de Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Bueno, nos quedamos allí, Marcelo, con los 3 puntos que estamos cubriendo en este momento. No. Gracias. Congreso de la Nación, Residencia Olivos y residencia personal de la vicepresidenta de la Nación. Hasta hace nada, hasta antes de las elecciones, Eduardo Guado de Pedro se había constituido, primero, en un ministro que trabajaba y mucho, de gran confianza en Alberto Fernández, aunque provenía del riñón de Cristina Fernández, parecía ser como la prenda unidad, término muy peronista realmente, la prenda unidad, Eduardo Guado de Pedro. Pasó a ser Belcebú hoy día, ¿no? Incluso cuando nosotros hablamos de Máximo Kirchner siempre mediando con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en realidad también hubo muchas veces en las que Guado de Pedro participaba de esta mediación. Fueron varias las veces que Máximo Kirchner y Guado de Pedro juntos
llegaban a la casa de Cristina Kirchner para empezar a mediar en las tantas cartas que Cristina Kirchner enviaba a la gestión de Alberto Fernández. Si uno preguntaba hasta ayer, no había dudas que Guado de Pedro para todos era el ministro intocable. Total. O sea, podíamos pensar en un cambio de cualquier funcionario, pero no del ministro del Interior, Guado de Pedro. ¿Qué es lo que hizo cambiar esto tan repentinamente? Justamente la carta que hizo pública Guado de Pedro, en donde puso su renuncia a disposición. Como decíamos anteriormente, lo que sucedió con Alberto Fernández es que se sintió muy choqueado por justamente recibir esta carta de parte de un ministro que él había cobijado. Traición. Se escuchó la palabra traición al lado de Alberto. Es la palabra que usan en su entorno, porque la verdad que Alberto Fernández en estos meses ha acompañado mucho a Guado de Pedro. Incluso cuando iban en los vuelos los distintos ministros, siempre Alberto Fernández se sentaba al lado de Guado de Pedro. Iban hablando, charlando y sintió el golpe, la verdad, de Alberto Fernández. Lo que dice Alberto Fernández es: no hay manera, en esta sí que no hay manera de que yo pueda confiar en un ministro que en segundos me haya hecho esto. Por eso es lo que dijo Alberto Fernández: yo lo quiero fuera de mi gabinete. Y además, ¿qué es lo que sucede con mover a Guado de Pedro? Es mostrar la fortaleza de Alberto Fernández. Más allá de que pueda llegar a sacar a Santiago Cafiero del gabinete, mover a Guado de Pedro me parece que los deja a los dos frentes en paridad en esta pérdida dentro del gabinete. En la parte de hay alguien que tiene que perder, acá hay una pérdida equitativa, por decirlo de alguna manera. Hoy me lo decía un funcionario, es una pérdida, es una negociación por una pérdida equitativa de los funcionarios. Yo no sé, quizás nosotros porque estamos acostumbrados a estar muy atentos a esta cuestión, pero estamos hablando de una dinamita. ¿Coincidís que la carta de hoy es dinamita? Sí, de hecho, yo creo que la carta aporta un elemento a la secuencia, esta que cuenta Rosario, que es que confirma efectivamente la reunión del martes a la noche. Claro. O sea, la renuncia de Guado de Pedro se produce después de esa reunión. Y creo que eso confirma que evidentemente Cristina y su gente, porque Guado de Pedro no va a presentar la renuncia sin el aval de Cristina, vieron que la reacción a esa reunión o la respuesta a esa reunión no se manifestó, no se evidenció. Y aparte, si vos recordás la carta de renuncia del miércoles de Guado de Pedro, tiene una frase que Cristina reproduce hoy en la carta, que es escuchando el resultado de las elecciones, un no sé qué. Podemos repasar los principales aspectos y detenernos junto con Lucas Romero y toda la mesa para entender qué es este acto, esto corre, insisto, por mi estricta cuenta, de nuevo narcisismo político, de un poder fenomenal y de una concepción del poder, el poder soy yo, de Cristina. Sí, Luis, yo separé 6 frases. A ver. 6 frases de una carta muy larga, una carta en la que incluye un repaso por la gestión económica de lo que fueron los mandatos de Cristina y de Néstor Kirchner, y también obviamente pone especial atención en la actual situación. La primera, vamos con la primera. En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 7 de septiembre, es decir, antes de las PASO, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en alimentos y remedios y falta de trabajo. Bueno, acá Cristina está diciendo, yo hice un diagnóstico. Claro. ¿Y qué pasó con ese diagnóstico? ¿Te acordás que siempre decíamos acá, ¿no? Y lo conversábamos. Cristina dice, ojo con la situación social, ojo con la situación social. Última reunión, 7 de septiembre, se lo planteé y no pasó nada. Antes de las PASO. Bueno, ¿cuál era la respuesta que le daban según Cristina? Vamos con la segunda. No lo dije una vez, me cansé de decirlo. Y no solo al presidente de la Nación. Acá está metiendo Guzmán. Acá cuando dice eso, está metiendo Guzmán. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que de acuerdo a las encuestas íbamos a ganar muy bien las elecciones. Acá sí viene el factor que vos dijiste, el tema de tuve que venir para esto. Pero esto es claro porque son dos miradas de país distintas entre el presidente y la vicepresidenta. Totalmente distintas de la política económica y además en la percepción sobre lo que fue una elección. Totalmente. Hay igualmente una diferencia en el tramo final de la campaña. Es cierto que Cristina, más allá de estar junto a Alberto Fernández, nunca dijo vamos a ganar, como sí lo decía Alberto Fernández. Se guardaba eso. Bueno, vamos a la tercera. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido, pero muteado. Y leo un graf. Alberto hackeado por Cristina. No, no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección y la realidad. Es más grave aún, en la provincia de Buenos Aires, bueno, acá hace referencia a... Primero la obsesión de, esto, contártelo a vos que estás en casa, que el graf, por las dudas si no sabés, es esto que está abajo mío, que dice en este momento, frente a todos, habló Cristina y se agrava la crisis.
Cristina se cuenta que en su propia presidencia no escuchaba lo que estábamos diciendo, pero estaba muy atento a los graf. Y contaban que en el canal oficial tenían un grafista muy afinado para que no pegase el salto, o también en algunos canales más para oficialistas, por llamarlo de alguna manera. Hoy vale más el graf que lo que decimos nosotros. Claro. No, sí, eso olvídate. Yo casi provocaría con un graf en este momento, claro, que diga, pongamos un graf. Lucas Romero asegura que Cristina renunció. Una cosa para volar todos por el aire, ahí sí ¿no? volamos, ¿no? Hay un aspecto interesante de ese pedazo que resaltaba Nacho. Ella ahí lo excusa a Kicillof de la derrota. Dice, claro, la provincia de Buenos Aires es termómetro de lo que sucede a nivel nacional. O sea, lo que pasó en la provincia no es responsabilidad del gobernador, es responsabilidad del presidente, tratando también de salvar la situación de su gobernador aliado a su espacio, ¿no? Ahora, no sé si es momento de hacer historia, ¿no? Pero digo, yo no recuerdo que un vicepresidente o que un presidente cuenten públicamente esto. Fui y me reuní en tal fecha, le dije tal cosa, le dije tal... Yo no recuerdo una cosa Bueno, así. digamos, esta es la forma de comunicar de Cristina, ya la conocemos. Ahora, insisto en este punto, esta es una coalición muy particular. Digamos, estas diferencias que se señalan aquí de los actores eran conocidas. Digamos, quedan a la luz, quedan desnudas por la derrota electoral. Y yo creo que lo que pasó es que el mecanismo que tiene esta coalición de resolución de conflicto, que son los almuerzos de Alberto con Cristina, las cenas de Alberto con Cristina, los encuentros que ella hoy, digamos, pormenoriza y cuantifica entre el presidente y la vicepresidenta, no pudieron resolver el conflicto. Claro. Y una vez que no pueden resolverlo, queda expuesto, porque los actores empiezan a llevar el conflicto públicamente a la conversación pública. Esto es lo que está sucediendo hoy. Decirle, mandarle un abrazo, que el famoso graf de Alberto hackeada por Cristina es Maxi Montenegro en esta casa, así que le mandamos un gran abrazo a Maxi Montenegro porque provocó la guerra. Si podemos, vamos con la Ahí está, me dicen de la producción, quinta, ¿eh? Perdón, Nacho, perdón que me dice que ahí va la imagen de Maxi, ahí está. Alberto, Maxi, ¿no? Ahí está, y es Maxi Montenegro. Sí. Fue culpa de Maxi Montenegro. La carta de Maxi Montenegro. No, pobre Bien, Maxi. un Maxi gran generó saludo, la gran carta. laburo que hace todos los días de 13 a 15 aquí en A24, ¿eh? Bueno, bien, próxima frase. La quinta, vamos con la quinta. No, vamos a saltearnos una porque tiene que ver con el resultado electoral. Al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. Primero habla de Alberto Fernández, que aparece junto a Martín Guzmán el día siguiente a lo que sucedió. Y por otro lado también de Santiago Cafiero, que da una entrevista en radio y que apunta contra los medios de comunicación diciendo que no iba a haber cambios de gabinete. Recordemos, Cristina pedía cambios. Sucede la derrota electoral. Ella en esta carta recuerda que tras la derrota en 2009 y 2013 tomaron decisiones tanto con Néstor Kirchner en 2009 como ella misma en 2013. Y obviamente uno entiende que se enoja cuando escucha a Cafiero decir no va a haber cambios, que es un invento de los medios. Bueno, esta vez estuvo del lado de los medios, Cristina. Y también habla de que propuso a Juan Mansur. Y en el mismo momento dice, esto les va a sorprender a más de uno, ya lo sé, porque es uno de los personajes que yo critiqué. Bueno, lo que está diciendo es, Alberto, vos podés, yo te ofrecí que pongas a alguien que ni siquiera yo quería. Bueno, que salió corriendo, no querido, salió corriendo a decir... Pobre Mansur, ¿no? Ahora me llaman también. Claro, y aparte es un momento muy difícil. ¿Qué clase de gabinete te imaginás en el caso que pueda salir? Porque acá hay tres opciones. La primera es Alberto se planta y sigue solo, se descompone la composición, se impone Cristina y el gabinete es el de ella, o hay un acuerdo. ¿Te imaginas? ¿Te parece por dónde va? Mira, Luis, hace unas 3 semanas cuando estuve acá en tu programa yo decía, más allá del escenario electoral, del proceso electoral que nos llama la atención, estamos viendo en el escenario una crisis de legitimidad del liderazgo presidencial, ¿no? y lo analizábamos. Yo decía que si el resultado era adverso, digamos, iba a tener que haber un apuntalamiento del liderazgo de Alberto Fernández. Ese apuntalamiento significaba un desembarco de la coalición en el equipo de gobierno. Hasta aquí el equipo de gobierno del presidente había sido un equipo propio. Las principales figuras eran funcionarios de mucha confianza del presidente y eso implicaba la necesidad de un desembarco de la coalición. Ni siquiera Cristina podía tomar control del gabinete. Porque si hay algo que le queda de fortaleza a Alberto Fernández, es la imposibilidad que tiene Cristina de asumir formalmente el liderazgo de esta coalición. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué desembarco me imaginaba yo? Bueno, figuras de la coalición que representen la pluralidad de la coalición en las posiciones de gabinete y que le den volumen, ¿no?
ahí se hablaba de Sergio Massa, podía ser Juan Mansur, la presidenta lo pone blanco sobre negro, evidentemente los resquemores que tenía por el pasado no son impedimento para que Juan Mansur ocupe algún lugar. Podríamos imaginarnos algún gobernador, pero claramente a este gabinete le va a faltar volumen político para apuntalar el liderazgo de un presidente que está muy debilitado. Bueno, confirmamos, Rosario, esto es información urgente, que no hay viaje a México. No hay viaje a México, finalmente Alberto Fernández no va a viajar mañana, pensaba viajar después de una actividad que tenía. Finalmente se acaba de decidir que el presidente no viaja a México. Se queda resolviendo la crisis interna que tiene obviamente con la vicepresidenta, la discusión con el gabinete para ver cuál es la salida. Alberto Fernández tampoco viaja a México. Recordemos que había suspendido hace unos días también la visita a Estados Unidos. Bien, bueno, esto es la información que tiene 24. No hay viaje a México y es razonable en medio de esta crisis provocada por esta carta que estamos analizando con Nacho, con dos textuales más para mencionar, ¿no? Sí, uno que tiene que ver con un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández. Estamos hablando de Juan Pablo Biondi. Dice Cristina Kirchner: no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Le dedica varios pasajes, este es uno de los que elegí yo, pero le dedica varios pasajes a Juan Pablo Biondi, en lo que entiende Cristina que desde el propio entorno presidencial se cometen operaciones de prensa y que eso ponen o alteran en todo caso la convivencia dentro del espacio, el Frente de Todos. Muy dura, obviamente tuvo una repercusión en redes sociales, también la situación, algo que no avalamos para nada nosotros. Sí. Y que obviamente pone en jaque a un hombre de extrema confianza, claro, de Alberto Fernández. De verdad, de confianza de verdad. De verdad. De verdad. Ahora digo, Lucas, hoy en el medio de esto, porque las cosas van sucediendo a una velocidad notable y parece que ocurrieron hace 600 años, digo, por ejemplo, la elección. Pero hoy circula el audio de Fernanda Vallejo, mujer que llega a ser la cabeza de lista de la capital federal hace 4 años, bueno, no, hace 2 años, perdón, por el dedo de Cristina. ¿Eso qué te sonó? ¿A una desprolijidad? ¿A un tirar más fuego a la idea de lo que estaba sucediendo? Bueno, digamos, suena verosímil la idea que el audio no se filtró, sino que dejaron que se filtre, ¿no? Porque, claro, digamos, aparte es un audio largo, da la sensación por momentos que parece que Fernanda Vallejos lee el texto, ¿no? Me parece que en eso llevar la discusión a la conversación pública, al espacio público, cada uno encuentra argumentos para poner en ese debate, digamos, los puntos, las críticas, las observaciones, ¿no? Y en algún punto, digo, lo llevo a la carta de Cristina. Yo creo que Cristina también está representando a buena parte de los votantes del Frente de Todos. Digo, en eso me parece que Cristina es sensible a lo que le está pasando al propio electorado. Porque, voy a poner una metáfora futbolística que son las que no te gustan a vos. Exacto. Si esto fuera un partido, y uno dice que a veces en los partidos uno dice, no lo ganó el rival, lo perdimos nosotros. Sí. Bueno, yo creo que aplica esto a la elección del oficialismo. Esta elección no la ganó la oposición, la perdió el oficialismo. Si vos contás los votos de Alberto Fernández presidente y los votos que sacó el Frente de Todos en esta elección, se perdieron casi el 50% de los votos. Más de 6 millones de votos. En el Gran Buenos Aires, los municipios donde hubo más baja participación fueron Florencio Varela, Moreno y José Cepaz. 3 distritos que en 2019 recibieron el apoyo abrumador del Frente de Todos. Es decir, yo creo que acá hubo un electorado del Frente de Todos que no fue a votar, no que se fue a votar a otro espacio, y que en parte contribuyó a esa pérdida de caudal tan significativa que produjo esta derrota. Creo que hay un electorado que está mirando muy críticamente lo que el presidente hizo en materia económica, lo que el presidente está haciendo, y Cristina reacciona a ese electorado y trata de poner en palabras y representarlo en el cuestionamiento a un gobierno que parece no reaccionar frente al resultado y un presidente que parece querer meter, digamos, pequeños matices de cambio en las políticas públicas sin producir grandes cambios, ¿no? Ahora digo, esto que vos decías hace un rato y ahora estás ratificando, esta ausencia de diagnóstico preciso de sí mismo. Me parece que Alberto, el mayor problema que tiene es que no se puede diagnosticar a sí mismo. Está débil, está solo, es responsable. Nos llama Cristian Balbo. ¿Qué pasó, Cristian? Sí, lo estamos viendo a Sergio Massa en este momento que se está retirando del Palacio Legislativo. Ahí tiene la imagen. Ahí la tienen a Sergio Massa, a ver si podemos acercarnos. Está con su celular hablando en estos momentos. ¿No? Massa puede formular algún tipo de declaración. ¿Qué opina de la carta de Cristina Fernández? ¿Pudo hablar con el presidente? Con Cristina ni con Kicillof. ¿Estuvo reunido recién con Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner?
¿No? ¿No? Bueno, ¿por qué se pudo reunir recién? Dice que no, le Massa. estamos preguntando, ¿me escuchan ahí? ¿Podrá dar su opinión de la carta de Cristina? Sí, no, le estamos preguntando, ¿estuviste reunido con Axel Kicillof? ¿Estuviste reunido ¿Pudo hablar con el presidente Massa? A eso corresponde el gesto de Sergio Massa. A ver, dijo que no con el dedo. ¿Estuviste con Máximo recién? Le preguntamos, ¿con Máximo estuvo? No. Bueno, dijo que no con el dedo, que no estuvo reunido ni con la vicepresidenta Cristina Fernández, ni tampoco con Axel Kicillof. No, ni Máximo Sí pudimos Kirchner, averiguar que... Confirmamos, Rosario. ni Máximo Kirchner ni Axel Kicillof están en el Congreso. La única que ahora, con la salida de Sergio Massa, está en el Senado es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Massa sí estuvo con Cristina. No, Massa estuvo en la Cámara de Diputados. Pero digo, no se cruzaron. No se cruzaron. O sea, hasta ahora, si es que Massa está haciendo una mediación, no se habría encontrado personalmente con los que hay que mediar. Ahí estamos. Bueno, se está yendo. Este es el momento, Cristian, que se está dando en Massa. Sí, ¿qué pasó? Sí. No, exactamente. Bueno, se acaba de retirar Sergio Massa, pero me están diciendo que todavía la vicepresidenta Cristina Fernández se encuentra aquí en el Palacio Legislativo. Los vehículos con su custodia y con los choferes están por Entre Ríos, debajo de la escalinata principal de acceso al Congreso. También nos dijeron que hace media hora atrás vino también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ingresó por el sector del Senado. Es decir, lo que nos llama la atención es que están moviendo por distintas puertas de acceso y salida al Palacio Legislativo. Recién lo veíamos al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, retirándose por Combate de los Pozos, la vicepresidenta ingresando por otra puerta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también. Utilizaron esta estrategia de moverse por distintos accesos. Fíjense que acá vemos 3 vehículos. Tal vez alguno pueda ser de Máximo Kirchner, el diputado. Otro vehículo puede ser del gobernador Axel Kicillof. Pero lo cierto es que recién Sergio Massa se retiró. Cuando le preguntábamos si se reunió con Cristina Fernández y con Kicillof, hizo un gesto con el dedo dando a entender que no. Veremos qué hay de realidad en esto. Se había hablado que en principio el encuentro iba a ser con Máximo Kirchner, con el diputado. Esto se da después de la carta que tomó Estado Público de la Presidenta de la Nación, ese sincericidio que pudimos leer, que publicó vía Twitter. Así que se da una alta expectativa y todo se focaliza y se concentra en el Palacio Legislativo, Luis. Bien, gracias, Cristian. Yo te preguntaba, Lucas, digo, en esta deficiencia de autodiagnóstico que tiene el presidente de la Nación, ¿qué capacidad de negociación tiene si no es ponerse duro, dogmatizarse y pararse sobre este error de diagnóstico? Bueno, digamos, en la medida en que no corrija el diagnóstico, digamos, la estrategia va a ser errada, ¿no? Y digo errada porque creo que el presidente todavía cree que tiene algún lugar de fortaleza para confrontar contra Cristina, claro, y no lo tiene. Y eso es peligroso porque, digamos, un escalamiento del conflicto, digamos, puede eventualmente terminar después en algún tipo de fisura, ruptura, que agravaría mucho más las condiciones de gobernabilidad del propio presidente. Yo creo que, insisto, digamos, el sistema de incentivo del conflicto hoy garantiza que no se vaya de cauce porque saben todos que lo peor que pudiera pasar es llegar a la elección con la coalición rota y quizás ese es el único punto de garantía. Ahora, claramente es un presidente que ya tiene que haber cedido respecto a la intención de reestructurar el gabinete. Parecía que no era la impresión inicial, pero ahora está hablando de conversaciones con diferentes gobernadores para ocupar posiciones en el gabinete. Y cuanto antes procese la coalición este conflicto y pueda reestructurar el gabinete, bueno, ganará tiempo para empezar a mostrar señales de recuperación de cara a la elección de noviembre. Es que, dame tu opinión sobre la oposición, que hasta ahora creo que ha medido, en un instante va a estar Patricia Bullrich, la titular del PRO, pero digo, que ha medido sus sustantivos y adjetivos de una manera casi quirúrgica. Bueno, es un rol delicado desde lo institucional, porque claramente el conflicto está poniendo en duda las condiciones de gobernabilidad. Si la coalición se fractura, entramos en otra dinámica del proceso. Y me parece que además también correrse el escenario, porque cuando el rival se equivoca, deja lo que se sigue equivocando, ¿no? Tratar de no contribuir de alguna forma rescatarlo al oficialismo de esta situación, que desde el punto de vista de las expectativas electorales es la menos conveniente de todas, ¿no? Mostrando divisiones, conflictos, falta de entendimientos. Claro. Es un escenario complejo. En una eventual ruptura total a futuro, ¿quién tiene más para perder? ¿Alberto o Cristina? Políticamente, ¿no? Bueno, digo, si soy consecuente con lo que estoy diciendo, el lugar de más debilidad es el del presidente. Digo, si se produce una ruptura, quien más va a perder es el presidente.
eventualmente Cristina Kirchner tiene recursos políticos para sostener sus ideas, sus proyectos, sus objetivos. El presidente queda muy debilitado. En términos de popularidad, estamos hablando de la figura más debilitada de toda la coalición de gobierno. ¿Le puede sumar en esa debilidad la imagen negativa que tiene Cristina? Por contraposición, es decir, como Cristina está enojada con Alberto, le suma un poco más la imagen a Alberto. Algo lo habíamos... Sí, yo no creo que, digamos, la victimización termine siendo un beneficio para el presidente, porque el presidente salió muy golpeado del de elección. Claro. Y además viene muy golpeado del escándalo de Olivos. El escándalo de Olivos, yo creo que hay que darle una dimensión mucho más relevante, una vez visto el resultado, de lo que representó ese escándalo en términos de impacto hacia la figura, que además fue la figura que protagonizó el proceso electoral. No veíamos ni siquiera vimos a Tolosa Paz en los diferentes actos siendo el orador principal. El orador principal era el presidente. Sin duda. Y además él reclamaba y sostenía que estaba plebiscitando su gestión. Gracias, Lucas, como siempre. No, por favor, un placer. Sí, Rosario, una información de último momento. No, estábamos hablando sobre lo que está sucediendo ahora en la Quinta de Olivos. Alberto Fernández decidió no viajar a México. Esa es la última información. Están reunidos también tras la carta de Cristina Fernández de Kirchner, viendo si finalmente hacen el movimiento, porque esta noche lo que se había planeado era justamente que Alberto Fernández oficializara la renuncia presentada por Guado de Pedro. Bueno, la carta de Cristina Kirchner hizo que el gobierno se mueva, que Alberto Fernández finalmente deje en stand-by la pelea con Guado de Pedro para ver cómo siguen y si forma parte, sí o sí, igualmente sigue insistiendo con que el ministro de Interior tiene que dejar el cargo, pero si forma parte de una nueva negociación. Hubo algunos no renunciados que fueron analizados desde el punto de vista de la preocupación de Cristina por sus frentes judiciales. ¿Qué pasó con los funcionarios judiciales, Martín? Martín Soria, el ministro de Justicia, es uno de los que sí puso a disposición su renuncia al presidente Alberto Fernández. Quienes no lo hicieron fueron las segundas líneas de Martín Soria y personas muy importantes en el ámbito judicial. Y lo que llamó la atención es que justamente son personas muy allegadas a Cristina Kirchner. Uno de los hombres que no renunció, Carlos Zanini, procurador del Tesoro de la Nación, más cristinista que Zanini, me parece que... No, me parece que es difícil de encontrar, con Guado, si querés, ahí en una misma línea, es un hombre que... O Parrilli. Claro. Pero Zanini la acompaña a Cristina desde la época de Santa Cruz. Es el jefe de todos los abogados del Estado. Es el jefe de todos los abogados del Estado. Es uno para ver la importancia, es una de las personas que está motorizando la causa del correo argentino, una causa en la que la contraparte es el expresidente Mauricio Macri. Zanini no presentó la renuncia. Otro de los que no presentó la renuncia del área judicial fue Juan Martín Mena, viceministro de Justicia de la Nación, el segundo de Soria, también un hombre de la Cámpora muy allegado a Cristina Kirchner. Y el tercero es un hombre bastante menos conocido para públicamente, pero muy importante en el ámbito judicial, que es Jerónimo Ustarroz, el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es donde se define los concursos para la selección de jueces, y es el hermano de crianza de Eduardo Guado de Pedro, un hombre muy importante dentro del Poder Judicial. ¿Por qué no presentaron la renuncia? Hoy me decían, porque no le pidieron que las presenten. Claro, sí. Al resto tampoco le pidieron. Y acá viene el otro análisis. Son hombres muy importantes dentro de la estructura judicial, muchos más importantes que Martín Soria. No los quisieron exponer a esta situación porque tienen un rol muy importante que cumplir. De todas formas, también lo que marcaban es que si el presidente en algún momento esto termina siendo una crisis terminal y les pide la renuncia, por supuesto que también se van a terminar yendo. Por ahora son 3 hombres muy importantes no renunciados del área judicial. Bueno, pues muy llamativo, ¿no? O sea, que renuncie todos, menos Zanini, la gente que debe ocuparse del Frente Judicial de Cristina. La saludo a Patricia Burr. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Luis? Bien. Como tenés ya la tesis presentada, sos politóloga con habilitación del caso, definime el momento político. Bueno, de una crisis faccional de un partido que no puede resolver democráticamente una crisis de una derrota electoral importante, ¿no? Y que en vez de resolverlo como lo resolvería cualquier gobierno democrático, pensando alternativas, sentándose, cambiando quizás algunos ministros, quizás no ahora, el 14 de diciembre, el 14 de noviembre, que son las elecciones, lo hace haciendo implosionar
el partido, lo hace, digamos, tirándose entre facciones mensajes encriptados todo el tiempo y generando y sacando la crisis hacia la sociedad que ya bastante angustia tiene. Así que creo que es una característica antidemocrática clara de un partido que no acepta que ha tenido el peor resultado en la historia del peronismo desde 1946, siendo el peronismo unido. Ahora, hay algo, me parece muy interesante esto de la crisis faccional, porque hay facciones, ni siquiera son líneas internas que se pone al exterior, pero si uno mira ahí, la que dinamita todo es solo una de las facciones y es una sola persona, que es Cristina Fernández. Bueno, esa es una manera de mirarlo, ¿no? Yo creo que ambos dinamitan primero porque el diseño institucional que aceptaron ambos era un diseño institucional que tenía que ver con sus necesidades y no las necesidades de la sociedad. Es decir, ellos tenían una absoluta enemistad y por la resolución de cuestiones judiciales de Cristina y la teoría del lawfare decidieron hacer una alianza política a favor de ellos dos y en contra de toda la sociedad. Evidentemente, este es el resultado de 1 año y 8 meses de gobierno. Esto lo que hizo fue tal la angustia social que la sociedad depositó en Juntos por el Cambio y no en un voto en blanco, ni en una abstención, en Juntos por el Cambio, depositó la esperanza de volver a tener un país de clase media, con empresas, con negocios, con trabajo, con educación. Y esto estalló lo que venía subterráneamente sucediendo, que es que el presidente, digamos, prácticamente se dedicó solamente a su política, digamos, aparentemente de salud, ¿no? Nada más. Es decir, no tuvo ninguna dirección. Y Cristina Fernández de Kirchner, como todos conocemos, busca llevar el país a un extremo, ¿no? Digamos, lo dice hoy en la carta claramente, ¿no? Tenías que haber gastado toda la plata, tenías que haber generado, digamos, repartir plata a la gente, y hoy el populismo caminando por un camino finito sin plata es inexistente. No Ahora, tiene cómo salir. Lucas Romero, antes que estuvieras vos, dijo algo que me pareció interesante, que es un problema severo del presidente de autodiagnóstico. Ni siquiera del diagnóstico del país, que es evidente que no lo ha podido ver. Pero digo, hasta se equivoca cuando se diagnostica sobre sí mismo, porque toma una actitud intempestiva en el peor momento de debilidad personal de él. Digo, ejemplos gráficos. El lunes, después de la elección, aparece, la primera foto es con Fabiola, la autora del escándalo de haber violado una ley penal. Se muestra con funcionarios que no han funcionado. ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? Yo creo que no está a la altura de las circunstancias ni nunca lo estuvo. Yo creo que esta sociedad anónima que conformaron Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández hizo que hoy tengamos un presidente que no es, objetivamente, no está a la altura de las circunstancias. El presidente no está en condiciones de ser presidente. Esto al país ya le pasó en el peronismo. Pasó con Cámpora y pasó con Isabel. No es la primera vez que el peronismo, digamos, para salvar el poder, pone un presidente que no está a la altura de las circunstancias o de los anhelos de los que efectivamente son los dueños del poder. Pero sí, ¿Alberto es en el 2021 lo que Cámpora e Isabel fueron en los 70? Sí, sin duda. Y Cristina Fernández de Kirchner ya no es lo que era, porque sacó el 30% de los votos. Cualquier analista hace un tiempo que decía que el voto duro del cristianismo era el 35%. Bueno, el peronismo ha caído como nunca en la historia y nosotros hemos logrado volver a representar. Nosotros tuvimos 1 año y 8 meses de construcción de representación en cosas que fueron inclusive conflictivas para nuestra coalición, pero representamos a la gente cuando salimos a las plazas, representamos a los ciudadanos cuando liberaban a los presos, representamos a las personas que tienen su casa cuando tomaban terrenos, representamos a las empresas y a los comerciantes cuando fuimos a decir que no los cierren más. Entonces, construimos no una fuerza de marketing liviana, sino una fuerza mucho más
estructurada en la defensa de una sociedad, como nosotros creemos que tiene que ser, de clase media, con educación, con universidad. Entonces, frente a este no gobierno, frente a esta no política del gobierno, y una silenciosa Cristina que ya venía diciendo esto hace tiempo, de acelerar, radicalizar, nosotros aparecimos como una opción y una alternativa. Quiero con cuidado preguntarte esto de lo que decías. Cámpora se fue, llamó a elecciones, Isabel no terminó el mandato. ¿Ves algún riesgo en la gestión de Alberto Fernández con 2 años y 3 meses que tiene que cumplir? Bueno, ellos deben de solucionar este problema de gobernabilidad de manera inmediata. Es decir, no puede la vicepresidenta mandarle una carta, el presidente tardar 2 días en tomar decisiones sobre su gabinete y dejar al país en una incertidumbre total y absoluta. Digamos, a ver, la frase concreta es que Alberto no puede sin Cristina y Cristina no puede sin Alberto. Es decir, ambos se necesitan, ambos se repudian. Entonces, no pueden tironear más al país. Nosotros estamos para cualquier estabilidad política y cualquier estabilidad institucional. Gracias a Dios que nos tienen a nosotros enfrente. Gracias que no están ellos enfrente, porque si no convertirían... El peronismo en la oposición es bastante más voraz, ¿no? Convertirían esta crisis en una crisis de todos. Nosotros estamos tranquilos. Por supuesto, no podemos ni siquiera disfrutar de lo que la gente nos dio, pero ellos tienen la obligación de solucionar este problema, porque cuando las crisis institucionales llegaron al límite, el país crujió. Entonces, ya está crujiendo el país. ¿A dónde nos van a llevar? Pero digo, ¿cómo se vuelve? Un poco con propia composición decíamos que hay un ala escéptica, decir, ¿cómo volvés de dinamitar? Porque ponese al país como espectador de una disputa interna y en estos términos, pues digo, decís, el ministro de Comunicaciones, Biondi, me hace operación. En realidad no le está diciendo Biondi, le está diciendo Alberto. ¿Cómo haces para volver de ahí? Bueno, yo creo que es difícil decir cómo hacer. Lo único que hay que hacer es poner el país y los 45 millones de argentinos por delante y saber que ninguna crisis institucional profundizada va a solucionar algo. Es decir, Cristina tironea para radicalizar. Alberto Fernández quiere firmar con el Fondo Monetario. Están en 2 proyectos distintos. El presidente de la Nación en un país presidencialista, tiene que ponerse como presidente. Para mí, esa es la solución. Ayer el cristino... Y ya perdió 1 año y 8 meses para ponerse de presidente. Hasta ahora no lo ha hecho. Ha aceptado que esto que hoy dice Cristina, ya se lo dijo. Cuando le dijo hay funcionarios que no funcionan, se lo repite hoy de nuevo en la carta. Entonces, él aceptó como si nada pasara. Lo mismo hizo con las elecciones, como si nada pasara. O él se pone de presidente o es difícil saber cómo puede terminar esta crisis. Quiero abrir a mis compañeros, pero ayer el cristino camporismo, por llamar de alguna manera, decía, no, Cristina está queriendo dar muestras de que no quiere radicalizar su modo de gestión. ¿Te parece una ingenuidad creer en esa posición? Bueno, a ver, cosas que dice hoy en la carta. Gastémonos en 4 meses 2.4 del Producto Bruto. ¿Qué significa esto? Emisión, largar plata, ganar las elecciones como sea, ¿no? Clientelismo, plata, y si nos vamos con la inflación a cualquier lado, nos vamos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Gobiernen a mi manera. Bueno, ella no es la presidenta. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer también es decirle al pueblo argentino cuál es su manera de gobernar, cuál es su plan. Hasta ahora no lo conocemos. Entonces, eso también genera incertidumbre. Un presidente que en un país presidencialista no es presidente. Entonces, es decir, o se ponen de acuerdo o el presidente asume su rol. Nosotros vamos a quedarnos sin entrar en la disputa del partido de gobierno, no vamos a entrar en esa disputa, no vamos a tomar partido por una de las facciones. Y lo que vamos a hacer, sí, siempre es comportarnos dentro de esta tranquilidad en la que estamos mirando esta situación
terrible, ¿no? Para la Argentina. Sí, Nacho. Sí, Patricia, días atrás, creo que antes de ayer, Elisa Carrió habló de la posibilidad de que el oficialismo pierda la elección en noviembre y que eso le genere que pierda la presidencia de la Cámara de Diputados. Es obviamente referente a un sector de la coalición de Juntos por el Cambio. ¿Vos qué creés que deberían hacer ustedes en caso de que finalmente se concrete esa situación, teniendo en cuenta que Emilio Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados de Mauricio Macri justamente por bendición del peronismo en su momento porque no tenían la mayoría? Yo creo que no tenemos que apurarnos. Primero hay que lograr mantener este resultado que tuvimos. Tenemos que tratar de llegar al 45%, que sería un número impactante hacia el futuro de la Argentina para nosotros, porque es el número del balotaje. Pero no tenemos que apurarnos. Me parece muy importante, sí, tener 5 senadores más que le saquen el quórum, porque eso generaría más república y más equilibrio. En la Cámara de Diputados no creo que lleguemos a tener ese número, con lo cual me parece que es una hipótesis que no sería posible discutir en este momento. Sí, Rosario. Patricia, ¿se te nota moderada con respecto a la crisis que está atravesando el gobierno? Es una discusión que se dio dentro del seno de Juntos por el Cambio, porque también Elisa Carrió quizás fue la más dura hablando del golpe de Cristina Kirchner. ¿Hay un acuerdo para bajar los decibeles? O sea, ¿vos creés que es un momento de moderación? Sí, a ver, yo he hablado con Maximiliano Ferraro, he hablado con Alfredo Cornejo, he hablado con Horacio Rodríguez Larreta, con Mauricio Macri, hemos hablado un poco entre todos, decidimos no sacar nada oficial porque nos parece que es una pelea que el partido de gobierno tiene que solucionar y nosotros siempre demostrar que nunca vamos a hacer nada para, digamos, trabar lo que es el tiempo lógico del gobierno, que es hasta el 2023. Entonces, no queremos ser, acá el profesor me hizo ser analista, pero yo no quiero ser analista. Quiero mostrar que, digamos, que nosotros hoy tenemos la responsabilidad de seguir representando a millones de argentinos que nos votaron y que estaban muy contentos, llorando el domingo en la noche. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo no quiero que hoy nuestra gente vea que nosotros nos desviamos del objetivo de poder darle un futuro a la Argentina. Nosotros seguimos en ese objetivo. Yo quiero volver a recorrer el país, quiero volver a esto y no tener que estar explicando a un gobierno que ha decidido matarse entre ellos, ¿no? Que han decidido una especie de implosión, de sacrificio de este partido de gobierno, de matarse entre ellos y que en otro momento histórico hubiera sido mucho más violento, sí, claro, ¿no? Ahora, estoy pensando en algo que tiene que ver con el devenir, y enseguida te dejo, Martín, el devenir de la política. Pocas veces se ha visto que la renuncia a un cargo o una posibilidad cristalice en mayor consolidación de la imagen, que creo es lo que pasa con vos. Cuando vos decís bajarte de la contienda, decir no voy a ser candidata, sigo siendo presidenta del partido, recorro el país, me parece que es una demostración también de que el cargo no te da per se mayor ascendente entre la gente. Creo que estás en el mayor momento de popularidad y de imagen positiva de tu gestión, o de tu trayectoria, quiero decir. Sí, decidí una... Primero que yo no quería ser diputada, pero decidí dar un paso al costado para no generar una crisis de institucionalidad adentro del PRO, porque hubiera peleado la presidenta del PRO contra el jefe de gobierno del PRO. Entonces, justamente para no hacer esto que está sucediendo hoy en el gobierno, yo decidí no ser candidata. Porque hubiéramos generado esta crisis. Imagínate, si yo hubiera ganado las elecciones, hubiera dejado pato rengo a mi gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces uno tiene que tener responsabilidad institucional en las decisiones que toma, siendo presidenta de un partido. En cambio, decidí ir a recorrer el país y vi el fenómeno. Vi que nosotros íbamos a ganar, porque sentí que acá teníamos de alguna manera un microclima, que si Patricia, María Eugenia, un microclima chico, y en el país venía creciendo cada vez más la adhesión a nuestra fuerza política. Sin contar las bendiciones exitosas que tuvimos. Digo, dirigentes de la mesa grande de Cambiemos decían, sí, Macri dijo sí a Negri, fue juez. Digo, a vos te ha tocado apoyar vos apoyaste a juez, de hecho, sí, en la provincia de Córdoba.
te envalentona, no es la pregunta. ¿Te entusiasma más con vida al 2023 en lo personal lo que pasó en esta elección? Mira, creo que la elección nos ha dejado un camino abierto. Ahora hay que transitarlo. Hay que transitar el camino electoral y luego hay que llegar con un plan que no dé lugar a dudas. Que tengamos muy en claro desde el primer día cuáles son las palancas que hay que tomar y tengamos la valentía de hacerlo. Eso es por lo menos lo que yo creo que tiene que ser, por lo menos es mi aporte, lo voy a hacer. Hemos decidido no hablar de candidaturas personales hasta el 14 de noviembre. Nos juramentamos en el PRO no hacerlo, así que no voy a caer en O sea, ni siquiera invocar la promesa a tu abuela. Nada. 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 Sí, Martín. Patricia, hablando de la crisis en el gobierno, dijiste no vamos a tomar partido en la disputa. Si esta crisis escala y llega a un nivel institucional superior, de una fragmentación entre el presidente y la vice, la oposición, el PRO, Juntos por el Cambio, ¿va a tener otra postura? ¿Va a salir a apoyar a alguna de las partes institucionalmente para sostener? Tenemos que, digamos, no quiero hablar de hipótesis que aún no existen. Nosotros le decimos al presidente y a la vicepresidenta que ellos tienen la responsabilidad institucional sobre sus hombros de solucionar esto y no tirárselo a 45 millones de argentinos angustiados. Así que ellos lo tienen que hacer y no pueden dejar al pueblo argentino en esta situación. Así que lo hagan. No quiero pensar qué pasaría si mañana agravan esto. No lo agraven. Presidente y vicepresidenta, no agraven esta crisis. Salgan, solucionen. Se eligieron juntos. Si no, acá lo que hay es una estafa electoral. Se juntaron para ganar las elecciones y ahora estafan a la gente, digamos, no pudiendo gobernar porque perdieron una elección, no siendo capaces de aceptar una derrota electoral y generando la crisis institucional más grande que hemos tenido en los últimos años, desde el año 2001, ¿no? Psicológicamente, no sé si es la pregunta así, ¿te sorprende lo de Cristina? No me sorprende porque yo creo que ella viene planteando esta situación de tomar un rumbo hace mucho tiempo. Le viene diciendo al presidente esto. Ya lo dijo en todo momento. Lo que pasa es que evidentemente ahí hay una relación que fue por conveniencia. Entonces, en una relación por conveniencia no hay escucha de parte de ninguno de los dos. No, claro. Voy a hacer una pequeña pausa, ¿me aguardás? Porque quiero hablar también un poco de el panorama en el resto del país. Me gustó eso, que hay como un ombliguismo, una cosa de microclima que hablamos acá en esta zona. ¿Me aguardás que hacemos una pequeña pausa? Ya volvemos. ¿Conocés las unidades de testeo móvil? Se encuentran en todas las comunas de la ciudad y circulan por cada barrio de forma rotativa. Si estás en contacto con grupos de riesgo o personas adultas mayores, podés hacerte el test cuando quieras y aunque no presentes síntomas de COVID-19. Busca la más cercana en buenosaires.gov.ar/testeo móvil. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Sí, innecesariamente. Aquí estamos con la doctora. ¿Tenés el doctorado ya? Sí, la doctora, digo bien. Hace varios años, sí. Y costó. Costó. ¿Macri juega qué papel hoy día en Juntos por el Cambio? Bueno, Macri está muy activo en pensar a partir del libro que escribió y la posibilidad de hacer una autocrítica de su propia gestión y hacer un análisis de qué cosas habría que haber hecho con otra velocidad, con otro tiempo, con otro carácter. Entonces creo que él está ahora pensando hacia el futuro en este sentido, ¿no? En cómo hay que encarar un país que tiene tantos problemas, tantas trabas, qué valentía, qué cuota, de cómo se construye esa gobernabilidad. Por eso estamos tanto en el objetivo de sacar el quórum en este momento, que sería algo histórico. Desde 1983 el peronismo tiene el dominio del Senado. Entonces, creo que está en eso, está, digamos, en una reflexión de qué aporte habría que hacer para un
para un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio. Jorge Asís dice que es el jarrón chino, que todos quieren, pero que nadie sabe dónde poner. Pero es importante que todos lo querramos porque eso muestra una institucionalidad de Juntos por el Cambio. Tenemos nuestro expresidente, que es de todos lo cuidamos, todos entendemos que juega un rol, que está en la mesa, y eso es importante, no lo tiramos por la ventana. Y pienso que eso nos diferencia mucho, por ejemplo, del peronismo, ¿no? Que son capaces de tirarse por la ventana. Hoy me imagino si están dos en un balcón, sí. ¿qué puede pasar? Con cuidado. ¿No? Con cuidado. ¿Qué es Javier Milei? Parece que es el emergente de un momento en el que hay un cambio de paradigma muy fuerte en los jóvenes, que pasaron de ser en el 2003, 2004, la juventud era de la cámpora, a ser una juventud por la libertad. Algo que vienen haciendo, que se profundizó con la falta de libertad en la cuarentena eterna. Y creo que representa eso con una mezcla de rock, de política, pero de gran adhesión de muchos jóvenes hacia su figura, ¿no? Ayer o anteayer que estuvo acá no paró de elogiarte. Por supuesto que dice que Juntos por el Cambio es la socialdemocracia, que más tarde o más temprano no llegan a un sistema dirigista, pero rescató a algunos dirigentes como vos. Dijo esta historia de entiende el concepto de la política en sentido libertario. Bueno, sí, yo he tenido varias charlas con él. Me parece que es una persona muy formada, muy culta, una persona que, digamos, ahora va a entrar a un mundo difícil, que es el verdadero mundo de la política. Creo que eso lo va a ayudar mucho a entender ciertas cosas que es difícil entenderlas cuando uno no está. Y pienso que tiene ideas y sobre todo tiene convicciones respecto a cómo conformar una sociedad que, digamos, sobre todo un capitalismo que funcione, que son interesantes, que hay que escucharlo. Ahora viene el 14 de noviembre, pero digo, miras al 2023, ¿ampliar la coalición con los Milei, con los Esper que esta vuelta quedaron afuera? Siempre ampliar la coalición. Ahora nos vino muy bien López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires, nos vino bien Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, Carolina Lozada en Santa Fe, muchos otros en todo el país que quizás acá no se conocen. Los libertarios en prácticamente todo el país están adentro de Juntos por el Cambio. Acá, bueno, estaba Milei. Esper fue un error nuestro porque había aceptado y en la lucha que se dio digamos, cuando se decidió una interna que no estaba prevista, se subió el piso y ya él no quiso participar. Pero habíamos tenido una reunión con Horacio y con él para que entre. Y él había aceptado. Y después el error fue nuestro de poner un piso demasiado alto, cuando el piso tiene que ser, si vos podés entrar como diputado solo, entrá por la coalición y sumás a un conjunto. Claro. Así que sin duda que vamos a abrir, ¿no? ¿Ratificás que hubiera sacado más votos que María Eugenia? Bueno, ya prescribió. Ya está. Ya está, ya prescribió. Ya pasó la elección, no quiero hablar más de eso. Me parece que yo elegí una decisión y no me arrepiento de la decisión. Al revés, como vos decís, me siento como consolidó. Mucho mejor. Y entonces no quiero volver a eso, porque sería como volver a un pasado que yo tomé una decisión y soy firme con esa decisión. Sos la jefa del PRO, institucionalmente hablando. ¿Quién es el jefe de Cambiemos? Yo creo que en esta elección ha habido un claro equilibrio. Un claro equilibrio. Y me parece muy bueno ese equilibrio. El radicalismo hizo en muchos lugares buena elección. El PRO hizo muy buena elección en muchos lugares. Y el hecho de que quizás Horacio se centró más en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, le da un rol. Pero le da un rol al PRO, digamos, desde la jefatura del PRO, al radicalismo, desde la elección positiva que hizo en muchos lugares, y a Horacio desde el armado que hizo. Así que me parece que ha quedado, digamos, nadie sobresalió. Y eso me parece bueno, porque eso hace que todos nos concentremos en el conjunto y nadie se dedique a pensar en su futuro en este momento. Suena ese teléfono que veía que sonaba recién
y es Alberto Fernández y te dice, deme su opinión de lo que debo hacer. Ponerse en el lugar que se pone un presidente. Tome las decisiones que tiene que tomar. Saque los ministros que tiene que sacar, ponga los que tenga que poner y si no quiere sacar ninguno, dígalo claro. Gracias por venir, como siempre, un Gracias. placer verte. Profesor Juan Carlos de Pablo, ¿cómo le va? Y iba a decir me va fenómeno, tampoco quiero exagerar. Sí, totalmente. Bueno. No, decir que es bueno, yo que te sigo y sos como mi maestro, que decís que para que haya una condición económica hay que saber dónde se toman las decisiones. Es el día perfecto para que te pregunte de economía con la crisis que hay en este momento. ¿Me das tu opinión? Imagínate lo siguiente. Imagínate que vos sos Culfas, vos sos Guzmán, vos sos esto, que yo cuánto. Y te tenés que buscar una guía política. ¿Qué mirás? Qué complicado. Estamos todos mirando algo insólito. Y es cómo se procesa una fenomenal derrota electoral en público. Claro. Esto tendría que haber ocurrido en privado, viejo. Mátense en privado con un objetivo inmediato, que es 14 de noviembre, no digo darlo vuelta, pero por lo menos achicar la diferencia, y después 22-23. Todo lo que estamos viendo me da la impresión que va para otro lado. Por eso digo, es insólito. Ahora digo, eso que llamamos la economía, que es el accionar de todos los días, sigue. Vas al supermercado y funciona. La política económica se paraliza. Porque es natural que hoy un ministro, un secretario, mira, se la pasan todo el día diciendo qué dijo, qué la carta, qué la reacción, qué esto, qué lo otro. Bueno, es insólito. Lo que pasa es que si se paraliza la política económica con la cantidad de necesidades y de asuntos para abordar, pues digo, no es que, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no son las crisis italianas del post-48 que tuvieron 50 gobiernos en 48 años con una economía que más o menos arrancaba. En la Argentina el 50% de inflación, 50% de pobreza y siguen los datos, ¿no? Sí, pero vos te das cuenta que en el cortísimo plazo de repente las medidas políticas económicas son más fáciles de estar cerca del problema que de la enfermedad. Así que no me preocupa, digamos así, demasiado. De cualquier manera, estamos en un régimen presidencialista. Alberto Fernández, presidente 27 meses. Esta es la pequeña diferencia con las PASO de 2019, donde a Macri le quedaban 4 meses, ¿entendés? Claro. Muy, pero muy importante. Hoy, en condiciones de armar una política económica, olvidate. ¿Por qué? Porque esta crisis política de alguna manera se tiene que mínimamente clarificar para que entonces un ministro pueda decir, entonces vamos a intentar hacer tal cosa. Ayer o anteayer, me voy perdiendo por la velocidad de los hechos, el presidente aparece, lo sienta a su derecha Martín Guzmán y dice varias cosas. A, presupuesto 2022, B, vamos a arreglar con el fondo. ¿Qué significa eso, profe? El presupuesto 2022 es una pérdida de tiempo total. El 2021 tenía una hipótesis inflacionaria del 29%. Dije nació muerta. Esta te digo nació muerta y sepultada. Punto, gracias. No es un problema de carencia mental, es imposible saber. Vamos a arreglar con el fondo. Fenómeno. ¿Cuándo? En el siglo XX, en esta década. Claro. Me has escuchado varias veces. Nadie tiene apuro en arreglar por el fondo. El Estado argentino no tiene apuro porque sabe que no va a conseguir un mango fresco. Y la señora Georgieva tampoco, porque lo que sea un acuerdo, desde el punto de vista técnico, va a ser un bochorno, le va a tener que defender delante del directorio del Fondo Monetario. Ahora volvamos. Que el Senado y los diputados no pierdan el tiempo en el presupuesto no quiere decir que no se ocupen de temas fiscales, porque hay temas fiscales serios donde vos como diputado, como senador, tenés mucho, digamos así, para decir. Claro. Pero el presupuesto es un rito que quedó del tiempo del caramelo, no sirve para nada. Pero me quedo impactado con esto. Ley de leyes, que yo cuántas cosas más. Y vos decís, no tienes esa araza para el año que viene. Total. Pero Luis, yo te digo lo siguiente. Contratá para tu casa un pintor. Sí. Y decir lo siguiente. Yo quiero que usted me pinte su casa a lo largo del año que viene. Páseme un presupuesto. ¿A vos te parece que ese tipo va a agarrar lo que te pasaría en junio pasado multiplicado por 1,33? Pero ni mamá dice, no, jefe, Luis, discúlpeme, ¿sabe qué? Mire, primero necesitamos los pinceles, no sabemos. Y vengo el colectivo, no sabemos. ¿Y vos qué le decís? Y bueno, vamos viendo. Vamos viendo, está mucho más cerca de la realidad que planificación, ejes, no tiene ningún sentido. Me quedo, es rigurosamente cierto lo que está diciendo. Cualquiera que labure o que salga se da cuenta. Me preocupa el país del vamos viendo
en esta crisis política que hay? No hay cómo arreglarlo. Esto va de la política a la economía. Por supuesto, siempre hay interacciones. Alguien puede decir lo que pasa, que perdieron la PASO por la plata. Tener lo que vos quieras, discutimos. La toma de decisiones va de la política a la economía. Guillermo Calvo, permanentemente. La misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. Claro. Recuperar la credibilidad por parte del presidente es muy difícil. No digo imposible, muy difícil. Eso le da un techo. Ahora, dentro de ese techo, vos podés ser parte del problema, en cuyo caso, en vez de ir en el techo, vas en el cuarto subsuelo. Eso se verá, pero se verá con el tiempo. Claro. Donde yo lo que le tengo que decir humanamente al presidente, lástima que no lo dejan, los de ellos, no la oposición. Déjenlo tranquilo, 48 horas, déjenlo que se restablezca anímicamente, físicamente, no lo dejen, pero bueno, tiene que tomar decisiones. Yo digo, ponele que se toma 10 días en elegir un nuevo ministro de Interior. Sí. ¿Qué le pasa a la Argentina? Nada le pasa. No, imagínese un día así. No, muchachos, perdón. ¿Entendés? Ahora, hay mucho lo que está en juego y tiene que tener sentido. Porque los ministros, como dijiste hace un rato cuando estabas hablando con Lucas, no estás con ministro hasta el 14 de noviembre. Estás pensando ministro para 27 meses, que es el periodo que te queda, dado que Argentina tiene un régimen presidencialista. En Inglaterra, Alberto Fernández se hubiera ido a la casa, porque el resultado de la PASO es lo que se llama un voto de censura. Chau, el jefe de la oposición va a tomar café con la reina y Santa Pascua. Acá no, acá es así. Placer verte como siempre. Nos vemos el jueves que viene. Gran abrazo. Hasta luego. Pequeña pausa. Movimientos en el Congreso. Cristian Balbo, ¿qué pasa allí? Sí, estamos atentos porque todo indica que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se está por retirar del Palacio Legislativo. Presuponíamos que podía salir por Combate de los Pozos, Luis, pero ahora los vehículos se dirigieron al acceso por el Senado, en el cruce de Irigoyen y Entre Ríos. Claro, quieren evitar la imagen de la vicepresidenta. Nos pasó lo mismo el día domingo en el comando de campaña, donde de manera celosa preservaban sus imágenes a través de paneles negros para que no pudiéramos enfocarlos con las cámaras. Eso mismo está sucediendo hoy. Repasemos un poco. Sí. Hace media hora atrás lo vimos salir al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, retirándose de aquí. Hace minutos nomás, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también estuvo aquí, se acaba de retirar. Y Andrés Larroque, nos dijeron que también se encontraba el diputado Máximo Kirchner. Cuando intentamos preguntarle al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, si se había reunido con Cristina Fernández, nos hizo un gesto con la mano de que no. Este es otro acceso, fíjense ustedes, por Irigoyen. Estamos expectantes a ver si puede llegar a salir por aquí. Lo cierto es que sería la última en retirarse del Congreso de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, después que lo hicieran, repetimos, Sergio Massa, Axel Kicillof y Andrés Larroque, además de la presencia de Máximo Kirchner. Si estuvieron reunidos, es un interrogante, es una incógnita, lo sabremos con el correr de las horas. Pero en minutos nomás, la vicepresidenta estaría abandonando el Congreso para dirigirse a su domicilio, Luis. Muy bien, Cristian, gracias. Nos quedamos ahí con línea abierta, por supuesto, para saber qué sucede. Fue ayer a la mañana que Teresa García habló con nosotros, porque perdido por la velocidad de los hechos. Sí. Ayer, 9:40 de la mañana, Teresa García, ministra de Gobierno de Axel Kicillof, dijo: todos los ministros pusimos a disposición de Axel Kicillof las renuncias. ¿Qué hace Kicillof? Bueno, Kicillof analiza y analizó las renuncias a disposición, pero no va a disponer la salida de ninguno de sus ministros. Al menos por ahora no va a haber renuncias, no va a haber salidas, dicen cerca del gobernador. De esta manera, de alguna manera, ponen fin a las especulaciones. Se había dicho que podía salir algún ministro de Kicillof para ir a Nación en algún momento. Bueno, la decisión de Kicillof es mantener el equipo. Sí, obviamente valoró el gesto de sus ministros de poner a su disposición las renuncias. Nadie está atornillado a su sillón, como cuestionó
horas antes Cristina Kirchner sobre los funcionarios nacionales, ¿no? Los que no funcionan. Sí. Bueno, ¿quién ganó en las cárceles? ¿Se acuerdan que hubo una polémica sobre si había que llevar las urnas, José López, todo esto? Contame todo, Martín. Bueno, hoy fue el escrutinio definitivo en las cárceles, que también se votó, o había 64.000 personas detenidas que estaban habilitadas para votar. Votó poco más del 27,35% de ese padrón. A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones generales, en las cárceles entre las personas detenidas ganó el Frente de Todos. En 18 de 24 provincias, el Frente de Todos ganó las elecciones en las cárceles. ¿Cuál fue la sorpresa, si querés, la nota destacada de las votaciones? ¿Sabés quién salió segunda en las cárceles de la provincia de Buenos Aires? ¿Quién? Cintia Fernández. Mirá. Que a nivel de... ¿Verdad? Aplausos. ¿Verdad? No, sí. no puede ser, Primero Tolosa Paz, la lista del Frente de Todos. ¿Para cuántos votantes hubo? Entonces fueron todos los presidiarios los votantes. En la provincia de Buenos Aires, en las cárceles bonaerenses, votaron 7.800 personas. Es una gran nota de color la que está haciendo. Enorme nota de color. Sacó el 10% de los votos, Cintia Fernández. Salió segunda, que en las elecciones generales en la provincia había salido décima, ni siquiera entró a noviembre. Por las cárceles hubiese entrado perfectamente. Pero tampoco le alcanza para poder llegar a las elecciones, pero es la nota de color. Hay que respetar el voto popular. El voto popular se respeta siempre. Esta fue la votación en las cárceles. ¿Y qué, no sé si no lo tenés ahora, lo vemos para mañana? ¿Votó finalmente José López? No, José López no pudo votar. No pudo votar porque no estaba empadronado entre las personas detenidas. Esto en principio para noviembre sí se va a corregir y en las del 14 de noviembre va a poder votar. Bien. Bueno, le pregunto a Nacho Rosario, ¿qué va a pasar para mañana? Digo, impresión que... ya sabemos que a México no va el presidente de la Nación. No va. Impresión que en las próximas horas inmediatas no va a haber resolución. No. ¿Qué esperamos para mañana? Incluso algunos funcionarios, ¿sabés qué hicieron para antes de entrar a la Quinta de Olivos? Se llevaron el bolsito. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Va a ser una noche larga. Una noche larga, seguramente van a pasar hasta madrugada allí y quizás algunos se queden a dormir en la Quinta de Olivos porque hay una discusión absoluta de qué hacer, cómo resolver la crisis interna y me parece que una pelea de quién agarra primero el Telegram para escribirle, porque se escriben por Telegram, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, qué es lo que va a pasar, nos vamos a enterar recién me parece a partir de mañana. Hay de vuelta la versión a esta hora de los nombres Uñac y Mansur, como integrando un eventual gabinete si es que hay fumata blanca. Suena raro. La gente de Mansur salió rápidamente a decir que sí y Uñac ni siquiera hace declaraciones. No lo veo sencillo. No, lo de Mansur sobre todo, Luis, porque también tiene una complejidad en su provincia. Él está enfrentado al vice Jaldo y salir de su provincia, dejar el territorio y más en este momento el gabinete. A Mansur no le permitieron ser ministro cuando Alberto Fernández llegaba ganador, llegaba con volumen y ahí de alguna manera lo obturaron. Ahora, ¿por qué tendría que hacer este gesto o tener este gesto con la coalición? Me parece muy difícil. Lo de Uñac es, como vos bien decís, silencio puro. Hay que ver si Alberto Fernández da alguna precisión más adelante. Para mí uno de los dirigentes más interesantes del peronismo joven, Sergio Uñac. Es un tipo a quien entrevistamos, no el año pasado, sino el anterior, cuando hacíamos la entrevista, valga la redundancia, y me parece sumamente interesante. Nos quedamos en la continuidad 24, puede haber novedades, por supuesto lo vas a tener primero aquí en nuestro canal. Soy Luis Novarecio, será hasta mañana.